Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro séptimo Meetup mensual de este año 2020. En esta ocasión titulado ¿Y a mí qué? Las bases de datos. En esta ocasión nos acompaña como speaker Rafael Aranda, que en un momento más adelante lo presentaré haciendo una breve descripción de su bio. Les agradecemos a todos ustedes su participación en esta sesión. En estos meetups ya tradicionales de IJALTI. IJALTI es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información. Somos un ente que tiene como principal objetivo el fortalecer la industria de TI del estado de Jalisco principalmente. ¿Cómo lo hacemos esto? Con una diferente variedad de proyectos encaminados a diferentes sectores de la población o a diferentes empresas o a diferentes objetivos. Específicamente, el de los meetups es compartir un conocimiento práctico a la gente que ya está en la industria. Compartirles algo que pueda servirles de manera inmediata, compartirles algo que esté en tendencia. En esta ocasión, bueno, como se los comentaba, es Rafael Aranda nuestro speaker. Antes de iniciar el evento de forma oficial, les voy a leer nuestro código de conducta. Código de conducta diseñado para generar un ambiente agradable entre todos nosotros como participantes. Se pide a los participantes seguir las indicaciones del staff y speakers durante toda la sesión. Esta reunión debe de guiarse bajo un estricto respeto y una actitud positiva entre todos los participantes. Es decir, en los mensajes que ustedes pueden enviar, les pedimos no usar malas palabras, insultar o usar un lenguaje obsceno durante la realización de este evento. Deseamos generar un ambiente agradable para todos los involucrados, speaker, participantes y staff. No se tolerará ningún caso de acoso, discriminación, discursos amenazantes con respecto a raza, género, identidad, religión, discapacidad, estado civil, edad u orientación sexual. Aquellas personas que no sigan este código de conducta no se les permitirá participar en sesiones futuras. Invitamos a todos a seguir estas recomendaciones. Y explicando la sesión, está dividida en diferentes subtemas. Entonces, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas dentro de nuestro chat y conforme vayamos pasando de temas, vamos a hacerle llegar estas preguntas a Rafael para que nos pueda apoyar con la explicación de ellas. Rafael Aranda, ¿quién es? Bueno, Rafael Aranda estudió la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, egresado en el 2017. Ha asistido a diversos cursos y talleres en centros de investigación como el Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT, y el Centro de Investigación en Óptica, CIO, así como en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Desde enero del 2019 estuvo colaborando como desarrollador en Oracle en México, específicamente en el tema de bases de datos. Y actualmente está trabajando en diferentes proyectos de forma independiente. No me queda más que agradecerte a ti, Rafael, el tiempo que nos estás brindando, tu conocimiento, pero sobre todo tu disposición para poder exponenciar todos estos conocimientos. No quiero quitarte más el espacio a esta reunión y te cedo la palabra para que, por favor, nos compartas esta plática que has desarrollado para todo el ecosistema de IJALTI. Te agradezco, Rafa, y bueno, adelante. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, primero que nada, a todo el equipo de IJALTI que ha ayudado a hacer esta conferencia, que ellos obviamente tuvieron toda la parte de planeación, la iniciativa, y yo espero cumplir con ese cometido, que es el de compartir un poco mis conocimientos y mi enfoque, ya como un especialista más en el tema de ingeniería en sistemas, como se trabajó también en con las bases de datos en la empresa de Oracle. Y bueno, en este caso, yo estaba preguntándole a Ramón cuál iba a ser el código de vestimenta o cómo debería presentarme en la cámara, y me dijo, es algo meramente casual, tú
prepárate como si venías a la oficina, por eso me traje mi ropa de oficina, tu cultura geek y todo. Y ahora vamos a comenzar a hablar de lo que son propiamente el tema de a mí que las bases de datos. Muchas personas estuvieron ayudándome a dirigir, a enfocar de qué hablar de las bases de datos, porque es un tema muy amplio, es un tema muy bonito, que a mí me gusta mucho, yo disfruto mucho, pero hay tanto por decir que difícilmente en una hora, que es lo que dura ahora nuestra conferencia, difícilmente se va a poder abarcar. Entonces voy a hacer un esfuerzo de que los temas queden lo más claro o que realmente se lleven algo de esta conferencia, y también hacer un esfuerzo en explicar lo mejor que se pueda, porque como dice mi cuñado, que tú no sabes realmente un tema hasta que se lo puedes explicar a tu abuelita. Y por eso invité a mi abuelita para que al final me diga si lo logré o no. Entonces, dando comienzo, la plática a mí aquí en las bases de datos va a ser una forma introductoria o hablar de cómo es que están regadas o cómo es que interactuamos con ella en nuestro día con día. ¿Por qué vale la pena hablar de esto? Bueno, las bases de datos han jugado un papel vital, un papel muy importante en lo que es el desarrollo, en lo que es el progreso dentro de la rama de ciencias de computación. Han servido como base para continuos progresos y avances, y en un momento más veremos por qué, pero la razón principal es que se encuentran en todos lados, más allá de lo que uno esperaría de manera cotidiana. Y bueno, también, como lo comentó Ramón, ahorita vamos a empezar a ver unas definiciones importantes que, como se van a estar manejando a lo largo de la charla, es importante que tengamos claro estos conceptos que vamos a estar hablando. Y también, como se los comentó Ramón, les agradezco al staff organizador que me dieron la oportunidad de que la gente, o propiamente el auditorio, pudiera externar sus preguntas en chat en el tiempo real, porque a mí me gusta que los oradores, los asistentes, puedan retroalimentar al orador en el momento en el que surja una duda, en el que un concepto no quede claro, porque si desde ahorita la base o más allá cuando estemos avanzando durante la presentación o con otros conceptos no queda del todo claro, pues se pierde un poco lo que es el objetivo. Vamos viendo lo que es estos tres conceptos que me parecieron vitales, me parecieron muy importantes tenerlos claros, o a lo mejor el clarificar o el ejemplificar cómo es que se usan en el lado de ciencias de la computación. Y bueno, datos podemos definirlo como un conjunto de valores, de variables cualitativas o cuantitativas acerca de uno o más personas u objetos. Esta es una definición muy genérica, es una definición que definitivamente no está orientado a lo que es ciencias de la computación, pero me pareció importante regresarnos a lo que es la base. Me pareció importante definir desde lo más importante, desde el trasfondo, para que tenga un sentido más amplio, ya lo estemos tratando con lo que son las ciencias de la computación, y en este caso ya adaptado a hechos más recientes y específicamente hablando para los sistemas, se usa como información organizable y transmisible que puede ser enviada de un lugar a otro, con el cual se pueden realizar operaciones de cómputo. Las bases de datos, bueno, pues es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Recientemente se empezó a popularizar el tema, o se empezó a trabajar con el concepto de lo que es las bases de datos electrónicas, las bases de datos digitales. ¿Por qué? Porque presentan una enorme ventaja, una enorme posibilidad de usos, a diferencia de lo que sería una base de datos en el mundo real. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Por ejemplo, una biblioteca, porque en su mayoría está compuesta por documentos y textos impresos en papel que están indexados para su consulta. Pero, a diferencia de las alternativas, de las soluciones que se han implementado con los medios digitales, tiene, bueno, por ser un método un poco más rudimentario, por así llamarlo, es un poco más difícil realmente llevar un control, el hacer consultas, el buscar la información que se necesite, sobre todo cuando son cantidades
considerablemente grandes de volúmenes o de material. Entonces, en este caso, la base de datos puede manejar cantidades muy grandes de información en un tiempo considerablemente menor o considerablemente razonable. Y finalmente, la información, que son datos procesados, organizados y estructurados, presentados en un contexto dado para que sean de utilidad o tengan algún significado. Básicamente es los datos, como puede llegar a ser mi nombre, mi estatura, mi peso, y la información, bueno, que mi nacionalidad, todo, y la información qué es lo que se hace en conjunto de todos estos datos, tratar de darles un significado, de darles un valor más allá que simplemente los valores sueltos. Y un poco de historia, porque a mí me parece importante recordar o ver desde dónde viene, desde dónde cuál es el camino que se ha recorrido, que se ha desarrollado para llegar a donde estamos actualmente. A propósito, tomé solamente este fragmento de una infografía que me pareció muy buena, muy completa. Mi interés no era remontarme hacia las épocas en Babilonia, cuando se comenzó a desarrollar el ábaco, que desde ahí algunos historiadores consideran que se empezó a acuñar o a desarrollar lo que es el concepto de una computadora. Pero yo me voy a ir un poco más, la historia que les quiero empezar a contar, me voy a remontar un poco al siglo XIX, con la hija de Lord Byron, que fue la que muchos expertos, muchos historiadores consideran como la primer programadora, que junto con se desarrolló un método en el cual podía tener un conjunto de datos, meterlo en una máquina que los procesaba y obtener un resultado. Y bueno, aquí podemos ver, ya conforme fue avanzando el modelo mecánico, fue avanzando también el campo de la computación, porque hasta hace poco, realmente el hablar de las ciencias de la computación se consideraba como una subrama o como un campo dependiente de las matemáticas. Ya después, poco a poco, conforme grandes figuras, grandes personajes que ayudaron a separar, a independizar lo que es el concepto de ciencias de la computación, separaron lo que es de las matemáticas de ciencias de la computación. Y bueno, una figura muy importante que no podemos dejar fuera fue Alan Turing, que como algunos de ustedes que ya habrán visto la película Código Enigma con Benedict Cumberbatch, se ha vuelto un ícono un poco más famoso, y él es el que muchos consideran el padre de las ciencias de la computación. Él hizo aportaciones invaluables, hizo aportaciones para sentar propiamente lo que son las bases de la ciencia de la computación como ya la conocemos hoy, un poco más con el paso del tiempo. Bueno, podemos ver también cómo fueron procesos. Ya la teoría fue donde se llegó a unificar o se llegó un poco más a desarrollar formalmente con lo que fue Alan Turing, pero también se comenzó a avanzar el progreso del hardware, comenzó a avanzar, y en un principio los programas de las computadoras fueron desarrollados para resolver principalmente, se usaban principalmente para codificación y algoritmos, eran sus principales usos, al enfoque, por ahí de la década de los 50, pero en 1960 fue Charles Babbage quien diseñó lo que sería el primer DBMS, que es el Database Management System, o el sistema administrador de la base de datos. Él desarrolló esto después de tener los conceptos en el aire muy ambiguos, a lo mejor no muy claros, y él fue quien decidió aterrizar o darle un nombre y una estructura a todo esto, y que en su momento IBM era un actor que jugaba un papel importante dentro del mundo de la computación y dentro de todo este medio. Entonces no se quiso rezagar, entonces ellos sacaron su propio sistema, el IMS, el IBM Management System, o sistema administrador de IBM. Años después, una década después, a mediados de los 60s, había múltiples sistemas de administración disponibles, unos muy complejos, otros a lo mejor no tan eficientes. Fue por lo tanto cuando Edgar Koch
decidió que en su momento trabajaba con IBM, ayudando a desarrollar las tecnologías de discos duros, decide comenzar a desarrollar una propuesta. Y en 1970 publica el paper o una investigación científica que fue el parteaguas, que marcó una diferencia importante en la historia de las bases de datos. Y el artículo que publicó fue A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. ¿Qué quiere decir? Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. O, como muchos ahora lo conocemos, es el modelo relacional. Que el modelo relacional son como se empezó a plantear de diferentes entidades y cómo se comportaban, cómo se conectaban unas con otras en relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, para que fuera más fácil el manejo de la misma. Y después, bueno, solo cabe mencionar que un par de estudiantes de Berkeley les llamó la atención, decidieron validar qué tan efectivo o qué tan bueno era ese paper respecto a las bases de datos relacionales. Se dieron cuenta que realmente representaba un cambio, un progreso significativo para la época, y comenzaron a desarrollar lo que es el SQL, o el Structured Query Language, que es el lenguaje estructurado de consultas, o SQL, que después IBM lo desarrolló en 1974, que ya lo complementó, decidió enriquecerlo, obviamente. Y bueno, ya después podemos hablar que se convirtió en estándares en el 86, 87, y bueno, entonces por eso es importante hacer una pequeña recapitulación desde cómo se empezó a tener el concepto de las ciencias de la computación, y cómo, ya hablando más específicamente de la computadora, cómo fue avanzando y cómo es que la base de datos se ha ido acoplando a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque fue lo que ayudó principalmente a hacer que progresara el correo electrónico, hacer que fuera más fácil el consultar, el administrar información, y tener este sistema o este ente en específico o dedicado para la información, y no tenerlo todo en un conjunto, todo apretado, por así decirlo. Fue que realmente comenzó a marcar la diferencia. ¿Dónde las podemos encontrar? En cualquier lado que sea necesario almacenar, consultar y administrar la información, que es cualquier lado, desde la tienda de la esquina, el salón de belleza de nuestra tía, obviamente en las líneas de producción, en las empresas. Entonces, están en todos lados. No nos podemos salvar en nuestra sociedad moderna, ya no nos podemos salvar propiamente de lo que es de cómo influyen, de cómo es que están presentes en nuestra vida. ¿Son todas iguales? No. No, porque en un principio se consideraba que solamente era necesario aislar o separar lo que era propiamente el almacenamiento y la administración de estos datos, pero conforme fue avanzando el campo de las ciencias de la computación y las necesidades con ellas, se fueron desarrollando cada vez nuevos enfoques, nuevas maneras de guardar y de procesar la información, que puede ser por importancia, por el nivel en que puede ser como un árbol, que puede ser a través de modelos de relaciones, como es la que acabamos de ver con Edgar Toth, que fue el que planteó la base. Pueden ser las multidimensionales, que a lo que yo entiendo son como una base de datos relacional, pero ya no solamente la base de datos relacional la podemos visualizar o se maneja muy bien como una tabla de Excel, tal cual, una serie de filas y columnas. Y en la multidimensional lo que se hace es que se añade o se mete en un campo, en una celda, se mete otra información a otra tabla, otra información a otro campo un poco más complejo. Por eso es que se habla de multidimensiones. Y bueno, hay muchos tipos, dependiendo de la necesidad. Hay geoespaciales, hay muchas formas de almacenar y procesar los datos, pero ¿cuál es el propósito? Poder almacenar, consultar y administrar
de una manera óptima para lo que nosotros necesitamos resolver. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se manejaba cuando se empezó a dar la expansión, el uso masificado del Internet. En un principio se tenían una serie de clientes, que en este caso podría ser una persona, el ejemplo que me gusta mucho para que quede más claro, es cuando dos o más personas que están en una página de internet, supongan que quieren abrir el catálogo de Amazon cuando ustedes están buscando guantes de béisbol. Entonces, hay cierta cantidad de usuarios que están deseando abrir y consultar el catálogo de Amazon, que podrían ser estas 3 computadoras, que son nuestros clientes, que los clientes son, en este caso, otras computadoras que están demandando algún recurso o alguna consulta, alguna información en específico. ¿Qué es lo que se hacía? Se mandaba a la red, en este caso muchas veces el centro de datos se manejaba de manera local, después ya se introdujo en internet, pero supongamos que se manejaba de manera local y todo se manejaba o todo se procesaba a través de una sola base de datos. Se manejaba todo con un servidor que era considerablemente grande, potente, que podía soportar múltiples usuarios y en su momento era lo mejor, porque en este caso, este esquema que tenemos es del tipo cliente-servidor, donde tenemos otra vez múltiples clientes que están haciendo peticiones al servidor, que es el que responde o el que se encarga de dar de regresar lo que está solicitando el cliente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues cuando había, Amazon no va a tener 3 clientes, Amazon tiene millones de clientes que están usando o que están consultando su catálogo simultáneamente, son millones los que se están usando para consultarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Por más grande, por más potente que sea el servidor, de todos modos se iban a generar cuellos de botella cuando se estén encolando, cuando se estén generando la lista de espera para atender las peticiones conforme fueran llegando. Por más potente y grande que fuera, se iba a generar un cuello de botella, y en el momento en el que se necesitara dar mantenimiento, que se cayera el servidor, iba a ser una pérdida pues significativa, ¿no? Entonces, actualmente se opta por una solución de este tipo, que es igual, múltiples clientes se conectan a internet y ahora se distribuye, se habla de una base de datos distribuida. ¿Por qué? Porque no se tiene solamente, como en el caso anterior, todo almacenado en un solo servidor, no se tiene todo solamente dentro de una sola computadora, dentro de una sola base de datos, sino que se reparte esa carga tanto de peticiones como de escrituras para que sea lo más, que el servicio esté lo más disponible, que sea lo más confiable para el usuario en este caso. Y bueno, las ventajas que tiene a diferencia de otro modelo es que es más barato, es el hacer crecer el sistema, porque de lo contrario tenías que, en el modelo anterior, tienes que sacar el servidor que tenías y comprar uno más grande, más potente, que siempre implica un alto costo. En este caso, simplemente es comprar equipos de mediana alta rendimiento y ponerlos a trabajar en su conjunto, que es más fácil de escalar, y además de que pues representa una disminución en el costo. Y así fue avanzando, comenzaron las ideas de las bases de datos distribuidas, y después alguien se dio cuenta de que algo todavía faltaba, como que algo todavía podía seguir avanzando. Y surgió lo que es el concepto de la nube. Yo personalmente en un principio, cuando empecé a escuchar y a ser más familiar con lo que es el concepto de la nube, cuando ya se escuchaba o se usaba, se hacía referencia de una forma más cotidiana a lo que es la nube, yo pensaba que solamente eran los servicios como Google Drive, Dropbox, porque dije, bueno, pues puedo llegar al internet público, se me olvidó la USB en casa para imprimir, pues entro ahí a mi cuenta, ya puedo, no es necesario que traiga con el archivo en la USB o con mi computadora para imprimirlo,
porque tengo almacenado en un servidor que yo no sé dónde está, pero tengo almacenado en un servidor de un tercero el archivo que yo necesito y simplemente puedo disponer de él cuando yo quiera. Pero en este caso no se limita solamente a esto. A mí, como me gusta definir la nube, yo lo veo como un conjunto de servidores con el que se proporcionan capacidades de computación que son masivamente escalables, que pueden crecer pues muy rápido para dar un servicio a múltiples clientes externos. Entonces, capacidades relacionadas con la computación, que es memoria y poder de procesamiento principalmente, que son son de las principales siglas o enfoques de servicios que se manejan en lo que es la nube, con el platform, el PaaS, plataforma como servicio, infraestructura como servicio. También se involucran otros, que es el software como servicio, pero principalmente, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que se pueda tener esa disponibilidad de procesos sin una participación activa directa del usuario, sin la intervención directa de yo como tercero, porque obviamente cuando yo uso mi computadora como medio de almacenamiento, de procesamiento, yo tengo que disponer de la computadora, tengo que disponer de su buen estado. En cambio, si solamente yo voy en la nube, lo que ofrece, vuelvo al ejemplo de imprimir en el Internet público, no necesito siquiera tener un equipo propio para hacer uso o para realmente explotar y hacer uso de estas capacidades, de estas soluciones que se me presentan, o bueno, de las soluciones que necesite. ¿Y quién dirige esta nube? Aquí les puse hasta el último cuarto del 2019, cuáles son los principales empresas o los administradores propiamente que llevan a cargo la nube. Amazon tiene, con su servicio en web, controla o tiene una tercera parte del mercado. Después, Microsoft Azure tiene casi una quinta parte. Google Cloud va luchando por la 10ª parte. Y tenemos otros clientes que a lo mejor no son tan populares, por lo menos yo no los conocía, como lo es el IBM Cloud, el Alibaba, Salesforce, Oracle Cloud, sí, Oracle también tiene su servicio en la nube, y Tencent Cloud, ¿sale? Y la evolución siguió. Bueno, solo cabe aclarar que estos temas, o a lo mejor el orden en el que los esté abordando, no quiere decir necesariamente que fueron lineales, que fueron en ese específico acomodo u orden. A mí me pareció importante como ir cubriendo cada uno de esos temas conforme se iban desarrollando se iban desarrollando lo que se iba hablando, pero no necesariamente quiere decir que fue todo un orden lineal, y fue precisamente en ese acomodo. Y bueno, aquí, como podemos ver, el siguiente término con el que podemos ver que claro que las bases de datos están presentes y claro que juegan un papel vital es el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Que también a mí me ha llegado, que unos compañeros me ha llegado a tocar, que algunos compañeros me preguntan, oye Rafa, ¿y qué es Big Data? Es que lo escucho, lo veo en redes sociales, a veces me salen anuncios de Facebook cuando estoy hablando con mis amigos del Big Data y de repente me sale un curso anunciando que estudie Big Data, ¿pero qué es? Bueno, yo lo definiría como un campo que trata de analizar, extraer información de manera sistemática, de manera ordenada, o también puede tratar trata de conjuntos de datos que son demasiado grandes, que son gigantes, o son muy complejos, que no son una tabla de Excel, sino que son imágenes, son tipos de datos que a lo mejor luego ni siquiera uno los puede imaginar. Pero, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de analizar, extraer información de manera ordenada y sistemática para conjuntos muy, muy grandes de información, o conjuntos heterogéneos, que son complejos, para que sean tratados por el software tradicional de una aplicación de proceso de datos. Toma esa información variada o grande y trata de que sea lo más digerible, que sea lo más manejable para un sistema más tradicional o más conocido, un poco más desarrollado,
para lo que es el procesar los datos para obtener información relevante a raíz de ellos. Y bueno, originalmente el Big Data se asoció con 3 conceptos claves, las 3 Bs: volumen, variedad y velocidad. Si se dan cuenta, en las 3 Bs las bases de datos están presentes. ¿Por qué? En el volumen necesitas tener servidores de bases de datos que sean lo suficientemente potentes y con la suficiente capacidad de almacenar, teras y teras de información, terabytes y terabytes de información. Variedad, que el motor de la base de datos o que el uso de almacenamiento que se opte para hacer uso del Big Data, que no solamente es como lo podemos pensamos en la base de datos del censo del INEGI, que guardan puros valores alfanuméricos: nombre, domicilio, edad, grado de estudios, todo, a pesar de que son muchas preguntas como se acaba de dar en el censo del INEGI, son datos alfanuméricos, son datos que consisten de números y letras. En este caso, para el Big Data no solamente se va a hacer uso de este tipo de datos, sino que se van a usar imágenes, archivos de audio, videos y otros tipos de datos como archivos vectoriales, como archivos raster y muchos otros que se encuentran disponibles. Todo esto uno se dio cuenta de que había que desarrollar, o que era necesario tratar un nuevo concepto, un nuevo enfoque más especializado de las bases de datos, por lo que surgió el concepto de un almacén de datos, o en inglés el término usado es el Data Warehouse. ¿Qué es lo que hace? Es un sistema utilizado para informes y análisis de datos. Y en este caso es una base de datos, pero especializada, y no solamente se carga o se llena toda la información o todos los datos en conjunto, sino que ya pasa por un proceso de selección, de limpieza y de procesamiento incluso, para el cual se tenga ahí, y puede ser un almacén que esos datos después puedan, y con esto se cumple la tercera B de velocidad, para que tengamos mucha información, variedad si es necesario, y la velocidad, pues en este caso se puede complementar con lo que es un almacén o una base de datos específica para este caso. Y bueno, como ya me adelanté un poco, ¿cuál es su presencia en la ciencia de datos? Pues está presente en cada paso de la ciencia de datos, porque a mí me gustó como un compañero me ayudó a describir o me ayudó a conocer cuáles son los 5 pasos en general que se consideran para la ciencia de datos, que es la captura, mantener la información, proceso, análisis y comunicar los datos. Captura es desde cómo lo vas a adquirir, cómo van a entrar, cómo van a recibir esas señales, cómo va a ser el método de extracción cuando se necesite. Y pues para el mantener es la limpieza, el procesamiento, la arquitectura, la estructura de los datos, porque no nada más es cargar todo de golpe, no es nada más llegar a saturar de todo lo que nos encontremos. Y un proceso que puede ser herramientas como las ciencias de datos, como lo es la minería de datos, que puede ser que se consultan estos almacenes de datos, que tienen una característica, que tienen ya un cierto orden, un cierto significado, y se empiezan a procesar para generar alguna información en específico, sobre todo que sea significativa, es lo que se busca. Y bueno, también se puede hacer modelado de datos, resumen de datos, para después hacer el análisis, que puede ser un análisis predictivo, una regresión, un análisis cualitativo, y finalmente comunicar los datos, que es visualización de datos, información de los datos, puede ser la inteligencia de negocios, que también es muy importante, y ahí muchos expertos consideran que este almacén de datos o el Data Warehouse forman un papel vital, un papel de gran importancia en lo que es la inteligencia de negocios, y también lo que se busca, o también una parte muy importante que en lo que nos ayuda, es la toma de decisiones. Si se dan cuenta, en el proceso de captura,
mantención, proceso, análisis y comunicación de los datos están presentes, vamos a decir que en cada uno de los pasos, ¿no? Y poco a poco, todo se fue interconectando con conceptos como lo es el IoT, el Internet of Things, o el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Bueno, yo me gusta verlo o comprenderlo como un sistema de dispositivos informáticos o digitales interrelacionados que tienen una conexión entre sí, no solamente de red, no solamente por Internet, sino que tienen relación entre ellos, que puede ser de máquinas mecánicas o digitales, puede ser incluso una mezcla de las dos, y que tiene la capacidad de transferir datos a través de una red sin requerir la interacción persona a persona o de persona a computadora. Ya se está hablando un poco más de inteligencia máquina, de inteligencia artificial. Entonces, esa es una de las definiciones del Internet of Things. Y bueno, ustedes pueden ver que ya poco a poco también se está desarrollando con esto lo que es ya los hogares inteligentes, con asistentes como lo puede ser Alexa, Google Home, lo que puede ser refrigeradores inteligentes, que, bueno, yo no sé, yo no tendré uno de esos, digo, en vez de cocinar me la pasaría en Facebook o jugando Angry Birds. Y también tenemos estos dispositivos como el Chromecast o el Amazon Fire TV, que nos permiten el hacer uso de los, para hacer streaming y convertir estos dispositivos tontos, que se les suele llamar, a un dispositivo ya con cierta inteligencia que se puede controlar desde un dispositivo, que almacena el tiempo de uso, qué es lo que qué es lo que consumimos, etcétera, etcétera. Y también otro concepto importante que a mí me gusta mucho, cuando yo lo investigué, cuando yo lo fui conociendo en su momento, no cuando salió todavía, no logré asimilar, salió cuando yo estaba en la carrera, se empezó a popularizar más cuando estaba en la carrera, si mal no recuerdo, por el 2013, pero cuando surgió el concepto de lo que son las criptomonedas o las bitcoins, me pareció increíble cómo era que se podía generar valor a raíz de estos métodos informáticos. Y dije, bueno, pues es que cómo se logra, o cómo es que hay un algoritmo o hay un método de protección y de cohesión, de coherencia en los datos que está disponible en Internet, porque pues a final de cuentas, como el Internet es una red de muchas computadoras interconectadas de alguna forma muy curiosa, muy particular, ¿cómo era que esto podía funcionar? Bueno, una de las soluciones que se dieron fue la implementación de un concepto llamado blockchain o cadena de bloques. ¿Y qué es esto? El blockchain es una lista creciente de registros o bloques que están vinculados o relacionados mediante criptografía. ¿Sale? Están relacionados unos con otros al encriptar o al encriptar uno con otro. Y bueno, cada bloque tiene un hash criptográfico. ¿Qué es esto? Tiene una función o tiene una forma de construir esa conexión con los otros datos. Tienen una marca de tiempo, tienen los datos de transacciones, de tal manera que se riega, se dispersa propiamente lo que es el valor del Bitcoin en este caso, y se encripta, ¿sale? Se encripta y se distribuye entre diferentes nodos, de tal forma que si algún hacker, si algún atacante intenta robar o intenta adueñarse de alguna de las partes que están sueltas, no va a tener mucho sentido o no va a lograr gran cosa, porque también tiene la característica que por sí solos son inútiles, no significan nada, no dicen nada. Entonces, para que un ataque hacker, un ataque cibernético tenga sentido o logre su cometido, debería de ser capaz de interceptar
y de desencriptar todos esos registros. Por lo tanto, me parece muy interesante. Me parece una manera muy hábil de utilizar el Internet, de regar propiamente los paquetes, la información. ¿Y hacia dónde va todo esto? Bueno, pues ya vimos que pues todo empezó con la necesidad de automatizar procesos, cálculos, desde Ada Lovelace, Charles Babbage, si mal no recuerdo, que fueron los primeros que empezaron a hacer estas máquinas mecánicas de movimiento, engranes, palancas, para poder automatizar y generar procesos y cálculos sin la necesidad de la interacción de un ser humano, y sobre todo cuando eran pues cálculos y todo, para evitar la fatiga y lo que es lo tedioso de estar manejando estos cálculos. Después se fueron dando cuenta la potencia, la increíble gama de opciones que se fueron presentando desde Alan Turing, cuando pues él, perdón por los que no han visto el código Enigma, les voy a hacer un spoiler, descifra los códigos nazis, ¿sí? Cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, se estaban mandando las comunicaciones encriptadas o comunicaciones seguras que no podían ser leídas por los que los interceptaran, a menos que tuvieran el código o la forma de descifrarlo. Entonces Alan Turing encontró la manera de poder romper este código o de poder entender lo que ellos estaban transmitiendo. Fueron avanzando y obviamente la necesidad de almacenar o de contar con una forma de administrar y de manejar los datos para después generar información fue creciendo, fue evolucionando. Entonces, a partir de los 70s, con lo que Edgar Koch publica en su paper, con el modelo relacional de los datos, fue lo que marcó una diferencia o fue lo que ayudó para que muchas bases de datos después, como SQL, Cassandra, Oracle, se basaran en este paper, porque pues, son bases de datos relacionales, y otras, y fueron dando pie después conforme a diferentes necesidades, como las bases de datos documentales, que es cuando eso se usa para grandes documentos históricos, archivos históricos, que sea indexado, tengo entendido que es página por página, para que sea más fácil de acceder y de consultar registros, fechas, pues todo lo que se necesite. Thesaurus es un ejemplo. Y bases de datos espaciales que guardan las coordenadas, guardan información respecto a en los sistemas de información geográfica, y bueno, son muchos los ejemplos. Pero después vimos cómo se dio en las bases de datos distribuidas, cuando se comenzó a masificar y a crecer lo que es el Internet. Y en un principio el Internet comenzó a ser para el medio científico, para la comunidad científica solamente, para compartir sus informes, para compartir sus escritos a través de diferentes laboratorios en diferentes países. Pero cuando el público se extiende al público general, obviamente, bueno, cuando ya entró el concepto de una computadora personal, que el Internet y todo, fue que comenzaron a darse nuevas necesidades que en su momento nadie hubiera pensado. Y bueno, se dio lo que es la nube, y después comenzaron ya con conceptos como es el Big Data, y a raíz de tantos datos que se generan y que se están usando actualmente, pues nos vimos en la necesidad de usar herramientas para obtener información significativa o para saber cómo tratar estos datos con lo que es las ciencias de datos. ¿Y a dónde va todo esto? Bueno, pues Oracle está trabajando actualmente en un sistema de bases de datos autónomas. Muchos con estos dicen que va a desaparecer el puesto del DBA o el administrador de la base de datos. Hay algunas posturas que contradicen unas con otras, pero básicamente, ¿qué es lo que intenta lograr o qué es lo que se busca con esta base de datos autónomas? Eliminar la tarea rutinaria que tiene el administrador de base de datos, como lo puede ser migración, que es cuando tenemos nuestro centro de datos y por mantenimiento, por actualización de equipo, por lo que sea, es necesario mover todo
todo el conjunto de datos, todo el conjunto que se tiene almacenado de los datos en nuestro sistema administrador y moverlo a uno nuevo, eso representa es un verdadero reto. Y bueno, el mantenimiento de que se mantengan limpios los datos, que sean congruentes, que no desaparezcan, y etcétera. Vamos a encontrar sistemas cada vez más escalables, más potentes. Eso es un hecho. Si no me equivoco, el creador de Intel dijo que en los microprocesadores cada año iban a duplicar la cantidad de capacitores que iban a poder estar por pulgada cuadrada o por centímetro cuadrado. Y desde que él lo dijo a mediados de los o finales de los 70s hasta la fecha se ha cumplido. Entonces son productos cada vez que son más rápidos, más potentes, más confiables. Y bueno, vamos a encontrar la generación creciente y continua de datos. Los datos no van a dejar de estar. Digo, después de todo, cuando nosotros vemos una foto, un video a Facebook, a Twitter, a YouTube, lo que sea, ahí nosotros estamos contribuyendo a lo que es el Big Data. Ya nosotros ahí ponemos nuestro granito de arena para ser parte de toda esta revolución digital. Y bueno, ¿cuál es lo importante o qué es lo que se busca después de todo? Es la necesidad de producir información significativa a raíz de estos datos. Ya para cerrar lo que es la plática, me gustaría poner esta cita que se le atribuye a este par a estos hermanos, a estos que son autores estadounidenses, y dice que los datos son solamente resúmenes de miles de historias. Si sabes contar un poco de estas historias, puedes hacer que los datos tengan significados. Y para nosotros el contar las historias implica nuestra capacidad cognitiva de leer, de procesar, de hablar, de imaginar. Para estos sistemas de computación, para estos sistemas digitales, implica el almacenar, procesar y tener los métodos adecuados para generar esa información. Conclusión, las bases de datos son parte de tu vida. Para marcar la diferencia hay que capitalizar este hecho, ya sea que seas un estudiante de preparatoria, que buscas, que si estás decidiendo estudiar alguna carrera relacionada con el área de tecnología de la información, tiene mucho campo, es una área en constante crecimiento, sobre todo ahorita con las condiciones de la contingencia por el coronavirus. Aceleró muchos, tengo entendido que muchos expertos han dicho que aceleró el proceso de cómo la educación en línea iba evolucionando, aproximadamente unos 10 años, pero después de todo están en todos lados. Si eres un empresario, un emprendedor, hay que saber explotarlas, conocer cuáles existen, los costos, los beneficios, lo que implica tener una base de datos. Pues uno como ingeniero debe saber las arquitecturas, debe conocer el lenguaje en el que se escriben, que es el lenguaje estructurado de consultas. O si eres simplemente un aficionado o si eres un amante de estos temas, como lo podría ser yo, además de ser ingeniero, pues es ver cómo está la conexión, cómo es que todo se ha ido desarrollando y para que veas cómo la importancia que tienen y que juegan en nuestro día con día. Tiempo para preguntas y respuestas. Nos la pueden hacer llegar a través del chat. Bueno, a través de la sección de preguntas y respuestas. Tenemos aquí unos 10-15 minutos para que si tienen alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran compartir, con gusto lo podemos verificar o lo podemos revisar. Así es, Rafa. Ahorita todavía no nos comparten preguntas. Vamos a la espera de preguntas. Igual si quieren que me regrese algún tema que sé que luego me emociono y empiezo a hablar un tanto rápido o empiezo a hablar mucho de un tema, o a lo mejor consideran que me salté o que no cubrí un tema como les hubiera gustado, con todo gusto lo podemos ver también.
Rafa, nos hacen una pregunta. Vamos a publicarla. Que es, en tu experiencia, ¿qué profesionistas con los que trabajan, en tu experiencia, qué profesionistas son los que trabajan con las bases de datos? ¿Solo ingenieros en sistemas? Muy buena pregunta. Gracias a Anonymous, que nos compartió esta duda. En mi experiencia de esa pregunta, vamos, no se puede responder directamente. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué rama, de qué parte, de qué enfoque de las bases de datos estamos hablando. Si están trabajando, por ejemplo, un administrador de bases de datos, que es el que se encarga de capturar los datos, de asegurarse que sean congruentes, que sean seguros, que no estén, que no tengan basura al estarse capturando, o la migración de la base de datos, sin duda es un ingeniero en sistemas el que debe de realizar esta tarea, de realizar ese trabajo, porque debe de conocer la arquitectura de la computadora, las diferentes interacciones de sistemas operativos, porque no es lo mismo realizarlo en un servidor de Windows a un servidor de Linux. Entonces eso cambia también mucho esa perspectiva. O en mi caso, como yo estaba desarrollando las bases de datos con Oracle, ahí los ingenieros en sistemas sí son la mayoría de los que pueden entrar, más bien la mayoría de los que manejan esta parte, pero también ahí mismo en Oracle tenemos compañeros que hay un filósofo, una compañía que es ingeniera química, hay muchos electrónicos y mecatrónicos. Lo ideal o lo más frecuente es encontrar ingenieros en sistemas, porque al final de cuentas, pues, se supone que nuestra formación nos da ese contexto, nos da toda esa información previa, pero no está restringido, no es algo que sea exclusivo para los ingenieros en sistemas, solo que sí hay que documentarse, porque si vas a borrar una fila y no le pones, si quieres borrar algún dato, pero no le especificas el dato en sí o el dato en específico que te interesa, la base de datos borra todo y lo borra y no lo recuperas. Entonces, sí, digo, si estás aprendiendo con una base de datos de prueba, pues bueno, solo estará para la experiencia, te reirás y lo vuelves a instalar. Pero ya cuando estás en la base de datos con la empresa, ya las risas no están ya no son risas de, qué chido, ¿no? Pero, entonces, para resumir, debes de conocer o debes de tener todos los fundamentos y todo el contexto para poder hacer un buen trabajo, porque sí implica mucho conocimiento, mucho trasfondo. Hay una pregunta de Adi. Hola, buenas tardes. ¿Qué lenguaje es el más usado para la administración de las bases de datos? Muchas gracias, Adi. Para la administración de la base de datos se usa SQL. Como lo mencionamos en las diapositivas anteriores, SQL se volvió, o el Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado de consultas, se volvió un estándar en el 86-87 para manejar y administrar lo que son las bases de datos. Se conforma principalmente, el SQL se conforma de dos sublenguajes o de dos apartados, que es el DML, es Data Manipulation Language, que es el lenguaje de manipulación de los datos, que es cuando haces consultas, y el DDL, que es Data Definition Language, que es cómo lo vas a definir, qué características va a tener lo que vas a almacenar, que si es entero, si va a tener alguna relación con algún otro dato, si puede ser un campo que esté vacío, hay campos que no puedes dejar vacíos. Entonces se usa principalmente el SQL. Y bueno, hay otros esquemas, ya no los mencioné, pero están los NoSQL, que también no son solamente como unas tablas de Excel. Un caso muy conocido o de los más populares es MongoDB, la base de datos de Mongo, que lo guarda un poco más como si fueran, guarda llave-valor. En la llave ID voy a guardar este valor, en la llave nombre voy a guardar este valor. Entonces ahí se maneja un poco diferente,
pero definitivamente el más usado es el lenguaje de consultas, el lenguaje estructurado de consultas. Gracias, Avi. Gracias, Rafa. Hay otra pregunta. Con la existencia de las ORMs, he notado que muchos desarrolladores jóvenes no se interesan en aprender lenguaje SQL. ¿Crees que alguna vez se vuelve irrelevante? Yo creo que se va a tardar un poco. Invariablemente, como está avanzando, como está creciendo todo esto a pasos agigantados, esta tecnología en algún punto va a llegar a ser tal vez no irrelevante, pero sí muy, muy subutilizado. Y mi opinión personal o mi perspectiva es que va a pasar a formar como lo que hoy en día es el lenguaje ensamblador, que el lenguaje ensamblador es el conjunto de instrucciones que el procesador ejecuta para que funcione la computadora. ¿Se sigue utilizando? Sí, a final de cuentas es como está escrito y cómo funciona el procesador, pero a diferencia de los 70s, 80s que era necesario conocer para hacer uso bien de la computadora, ahorita muy pocas personas son los que lo conocen y los que lo manejan, pero se sigue usando. Muy probablemente en un futuro pase a ser como ensamblador, de que sea el lenguaje con el que está escrito, que define cómo se comporte, pero para nosotros sea pues transparente ese proceso. Gracias, Rafa. Hay una pregunta de Miriam Hernández. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. En tu experiencia, ¿qué tipos de bases de datos son las más utilizadas actualmente? ¿Crees que las bases de datos relacionales queden obsoletas en algún momento? Vaya, eso sí es una pregunta interesante. Gracias, Miriam. ¿Por qué? Porque sin duda, por lo menos hablando en aplicaciones comerciales, que es donde muchos lo podemos ver más tangible, lo podemos ver más claro, en aplicaciones comerciales, a lo que yo he visto o en mi experiencia en el mercado o de lo que he alcanzado a percibir, no se ha desarrollado un modelo que sea más eficiente o que sea más benéfico para las empresas, para el uso comercial, porque no solamente ofrece la capacidad de guardar grandes cantidades de datos, sino que la posibilidad de obtener respuesta o de obtener esas consultas o de actualizar los valores es realmente bajo el tiempo de respuesta, el tiempo en el que se obtienen, ya sea la consulta o la actualización. Entonces, para fines científicos, para fines de geolocalización, que son como los sistemas de información geográfica o para otros, definitivamente va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, pero por lo menos en el medio comercial, en el medio empresarial, yo ahorita dudo mucho que pasen de moda o que queden subutilizadas. Gracias, Rafa. Hay otra pregunta de Julie. ¿Qué nos puedes decir acerca de la seguridad de las bases de datos? Muy bien, Julie. Definitivamente yo les puedo compartir de lo que yo llegué a ver más en Oracle, que hay equipos de seguridad específicos para eso. Sin duda es un tema muy sensible, es un tema muy importante que no se debe de tomar a la ligera, pero sin duda ya hay muchos métodos, ya hay muchas formas en las que se protegen a distintas capas, en distintos niveles, lo que es la información o cómo se usan las bases de datos, desde lo que se conoce como el SQL injection, que es insertar o inyectar en las aplicaciones código SQL, código de consultas, para intentar burlar el sistema y obtener información con credenciales o con valores no válidos. Entonces, ya se ha trabajado para evitar en diferentes filtros, en diferentes niveles de protección para evitar que esto se dé. También desde la conexión, desde cómo se realizan los protocolos de comunicación en el puerto del servidor hacia el cliente, también en cómo se almacena internamente, porque una contraseña no la vas a guardar como texto plano, no la vas a guardar como QWERTY. El QWERTY lo grabas con un algoritmo de encriptación, el que tú quieras, y eso es lo que se guarda, de tal manera que si algún atacante logra pasar todos los filtros y tomar esa información,
aún debe de saber o debe de encontrar la forma de desencriptar, de darle un sentido a eso. Entonces, es un tema muy importante, es un tema que definitivamente se ha desarrollado, se ha trabajado mucho y también hay mucho por hacer, definitivamente. Muchas gracias, Rafa. Al parecer son todas las preguntas. Hubo un par de comentarios más donde te agradecen y donde dicen que tus respuestas fueron muy claras. Muchas gracias a Rafa por tu participación, por tu ponencia. Muchas gracias a todos los participantes que nos apoyaron con su presencia el día de hoy. Deseamos que esta sesión haya sido de su agrado y para poder validarlo, me estoy permitiendo compartirles por el chat una pequeña liga para ingresar a una evaluación que nos va a permitir a nosotros conocer qué podemos mejorar en estas sesiones. Rafa, muchas gracias nuevamente. Por ahí veo que estás dejando tu contacto. No sé si quieras decir algo más al público antes de cerrar. Yo solo para cerrar les agradezco el interés, el tiempo que se dieron para compartir esta hora hoy miércoles y quedo a sus órdenes. Ahí en pantalla está mi correo personal para cualquier duda, cualquier comentario, a lo mejor cualquier asesoría también respecto a cómo entrar en las bases de datos o algún tema relacionado con lo que vimos hoy. Con gusto lo puedo atender y nuevamente pues gracias, espero que haya sido de su agrado, espero que se haya logrado el objetivo de hablarles de las bases de datos, de que quedara un poco más claro todos esos conceptos y siglas que a lo mejor muchas veces a nosotros no nos dicen mucho, pero para que sea un poco más, que tenga un poco más de significado realmente lo que escuchamos o lo que hacemos día con día. Muchas gracias, Rafa. Bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Les deseamos que tengan un excelente pues resto de la semana. Estén al pendiente de las redes sociales de IJALTI para la siguiente invitación del próximo Meetup correspondiente al mes de agosto, que será enfocado o tendrá el tema de, el título es el CMS detrás de ibm.com, donde abordaremos temas de Drupal. A quienes estén interesados, pues los invitamos a participar en y también los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales por el lanzamiento de hace algunos días de IJALTI Knowledge, una iniciativa que tenemos para compartir conocimientos ya de mayor nivel en formato de cursos de capacitación. Tenemos oferta en este mes de agosto de algunos programas de React y algunos enfocados a manejo de conflictos. Rafa, muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche.